Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión, acompañándoles en esta noche de lunes. Una noche en la cual tenemos la sección con Borja Ópticos, a Belén Ferrero la tenemos ya aquí acompañándonos, la primer tro de la comparsa Fontanos, Lola Parras Ortuño estará con nosotros en la segunda parte del programa. También desde el Conservatorio de Música Profesional de Ontinyent van a estar con nosotros para hablarnos de la segunda semana cultural. Y hemos estado en el CIM de San Rafael. Se acerca el Día del Padre y hemos querido hablar con los usuarios de lo que les regalan especialmente para ellos. Pero vamos a saludar ya a nuestra primera invitada, Belén. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Y el día 12 de marzo se celebra el Día Mundial de la Glaucoma. Y por ese motivo nos vas a decir que debemos conocer, ¿no?, del glaucoma. Sí, pues por ese motivo vamos a hablar un poquito para que todo el mundo pues tenga un poco más de conocimiento sobre esta enfermedad. Sí. Porque, bueno, realmente es una enfermedad bastante peligrosa, podríamos decir, es la segunda causa de ceguera en el mundo. Vale, entonces es importante que todos tengamos unas pequeñas nociones sobre esta enfermedad. Sí. El glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la vista, porque nos va robando la visión y no nos vamos dando cuenta. Cuando un paciente de glaucoma se va a dar cuenta que tiene problemas de visión, a lo mejor ha perdido ya un 40% de su vista. Entonces, esto es una pérdida de visión muy grave porque toda la visión que se pierde con el glaucoma ya no se puede recuperar. Con lo cual es muy importante, como siempre comentamos, la prevención. El glaucoma no es más que una enfermedad del nervio óptico. Una enfermedad del nervio óptico que no presenta síntomas y que nos va quitando la visión. Con lo cual hay que hacerse revisiones. Ya que nos hablas del nervio óptico, me gustaría que nos explicaras qué es el nervio óptico. Bueno, pues el nervio óptico está compuesto por millones de fibras nerviosas, ¿vale?, y une lo que es la retina con el cerebro. Por explicarlo de una forma fácil, los teléfonos, ¿te acuerdas de los teléfonos de toda la vida? Sí. Que llevan un cable, una base y un auricular. Bueno, pues el nervio óptico sería como el cable que une la base del teléfono con el auricular. Este cable está lleno de las fibras nerviosas y uniría el cerebro con la retina. Entonces, para que haya una buena transmisión de la información que se recoge a través de la retina, pasa por el nervio y llega al cerebro, el nervio óptico tiene que estar sano. Sí. Si tenemos un nervio óptico que no está sano es cuando tenemos problemas de visión. Muy bien. ¿Cómo puede afectar el glaucoma al nervio óptico? Bueno, a ver, en el ojo, en la parte delantera del ojo existe una cámara que se llama la cámara anterior y esta cámara en esta cámara hay un líquido que tiene que entrar y salir. Este líquido a la hora de salir sale por un ángulo que se localiza donde se unen el iris y la córnea. Ahí existe un tipo red, una malla, una especie de colador y por ahí tiene que fluir el líquido. Entonces, cualquier obstrucción que ocurra en este sistema de drenaje, lo único que va a hacer es que va a aumentar la presión intraocular dentro del ojo, o sea, va a hacer que el líquido no pueda salir, va a aumentar mucho la presión del ojo. Al aumentar la presión del ojo, va a dañar el nervio óptico. Como habíamos comentado, el nervio óptico, que estaba formado por millones de fibras nerviosas, bueno, pues todas las fibras nerviosas de la retina se unen en un punto que se llama el disco óptico y se unen todas las fibras nerviosas estas. Entonces, como hemos comentado, la presión, al subir la presión, al elevarse la presión dentro del ojo, aumenta mucho la fuerza sobre el disco óptico. Y lo que va pasando es que va matando las fibras nerviosas. Entonces este disco óptico al final va tomando la forma como una copa, se va ahuecando, porque las fibras nerviosas van muriendo. Entonces, cuando van muriendo las fibras nerviosas, lógicamente lo que vamos perdiendo es la visión. ¿Cómo se produce esa pérdida de la visión? Bueno, pues la pérdida de visión en el glaucoma normalmente aparece siempre en los dos ojos, pero siempre hay uno de los dos ojos que empieza primero. Entonces, el glaucoma, lo que vamos a ver primero que nada, empezar a notar cuando notemos algo, es que un cambio en la visión, cambios graduales en la visión y pérdida de visión. Pero vamos a empezar perdiendo la visión periférica, por los laterales. Entonces, por eso no nos damos cuenta al principio, porque perdemos la visión que hay aquí a los lados, no perdemos la central.
Entonces es principalmente lo primero que vamos a notar. Si no nos hacemos revisiones no vamos a notar nada más. Claro. Y se produce de una forma progresiva. Primero perdemos la visión periférica y poco a poco la central. ¿Qué síntomas vamos a notar? Bueno, pues en la forma más común del glaucoma, que es la que se produce por el aumento progresivo de la presión intraocular, aquí no hay síntomas. Ya hemos comentado que es asintomático, tú no notas nada. Se va perdiendo campo visual periférico poco a poco hasta que llegas a la parte central, que es cuando empiezas a darte cuenta que te está pasando algo. Pero bueno, hay otra forma, entonces en esta no se nota nada, pero hay otra forma de glaucoma más que aquí sí que suceden, sí que podemos notar unos síntomas. Es el ataque agudo de glaucoma, se llama. Es cuando nos sube la presión intraocular de forma muy rápida y entonces aquí sí que produce muchas molestias, nos va a dar mucho dolor de cabeza, fuerte dolor de ojos, incluso náuseas y vómitos y por supuesto pérdida de la visión. Si se tiene elevada la presión del ojo, mucha gente piensa, bueno, la tengo elevada, ¿esto significa que puedo tener glaucoma? A ver, no necesariamente. El tener la presión elevada del ojo no quiere decir que tengamos glaucoma. Glaucoma nos referimos cuando ya hay una afectación del nervio óptico. Sí. Ahora, si tienes la presión intraocular elevada, pues es muy fácil que puedas tener glaucoma. No es quiere decir que lo tengas, pero que lo puedes tener. Exacto, porque la otra pregunta sería, ¿puedo desarrollar glaucoma si tengo elevada la presión del ojo? Tampoco es necesariamente. Tampoco es ¿no? necesariamente, correcto. O sea, no todas las personas que tienen la presión intraocular elevada tienen glaucoma ni corren el riesgo de tener glaucoma. Hay personas que toleran mucho mejor que otras un nivel alto de presión intraocular, como la presión arterial, y hay otras personas que tienen una presión más bajita, pues sí que les afecta al nervio óptico. O sea que está relacionado, pero tampoco directamente. Muy bien. Y otra pregunta, Belén, que se puede hacer entre espectadores, ¿puedo desarrollar glaucoma sin que aumente la presión en mis ojos? Pues también. Hay un tipo de glaucoma que se llama glaucoma de baja tensión o de tensión normal, que este glaucoma sucede sin que tengamos una presión intraocular elevada. O sea, se produce un daño en el nervio óptico y no tiene nada que ver con la tensión. Muy bien. ¿Quién corre el riesgo de desarrollar glaucoma? Bueno, pues principalmente hemos comentado que uno de los factores importantes es la presión intraocular, con lo cual cualquier persona que tenga la presión intraocular elevada puede correr riesgo es candidato a tener glaucoma. Aparte de esto, bueno, pues también es una enfermedad que se hereda, con lo cual todas las personas que tengan antecedentes familiares con glaucoma posiblemente también puedan tenerlo. ¿Y cuáles son los síntomas del glaucoma? Bueno, los síntomas, al principio, como te he comentado, no tiene molestias, no vamos a notar nada, sobre todo en el glaucoma, el más común. Entonces, lo que vamos a empezar a perder es campo visual periférico. Entonces, la gente suele tener problemas, como que tropiezan, ¿vale? Al perder campo visual se vuelven un poquito más torpes. Más torpes. Sería la palabra. Y pues tropiezan muchas veces y tienen más problemas de movilidad. Entonces, muchas personas se dan cuenta por eso, porque se notan como más inseguros incluso a la hora de caminar. Pero vamos, y después ya de ahí se va perdiendo poco a poco el campo visual central. La visión se produce al final como si viéramos por un tubo. O sea, se reduce a un tubo así y perderíamos todo el campo visual del alrededor. ¿Cómo se puede detectar, Belén? Bueno, pues como hemos comentado, que si no lo vemos a tiempo, si no lo diagnosticamos a tiempo, puede tener una pérdida de visión importante, con lo cual lo fundamental es diagnosticarlo a tiempo, con unas revisiones en el oftalmólogo o en la óptica. Es muy importante, bueno, las revisiones para el glaucoma se tiene que saber tomar, por ejemplo, pues muy bien la agudeza visual, ver lo que podemos ver de lejos y de cerca. También se nos va a evaluar el campo visual, que hemos comentado que es lo más importante para ver si tenemos alguna pérdida de visión periférica. También muy importante pues la toma de presión intraocular, para ver si tenemos una presión elevada que nos pueda afectar. Y también, por supuesto, un examen del fondo del ojo y del nervio óptico, que va a ser aquí el que nos diga realmente el nervio óptico si tenemos glaucoma o no tenemos glaucoma. ¿Se puede curar? No, no hay cura para el glaucoma. Toda la visión perdida por el glaucoma cuando no lo hemos diagnosticado a tiempo no se puede recuperar. O sea, la visión, todo lo que se ha perdido ya no se recupera. O
sea que esto no tiene solución. Muy bien. Pero tratamiento sí que hay, ¿cómo lo podemos tratar? Sí, tratamiento sí que hay. En las primeras etapas del glaucoma, si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, pues se puede frenar bastante el glaucoma, o sea, podemos llegar a pararlo bastante. Normalmente el glaucoma, cuando es causado por una presión intraocular alta, pues el oftalmólogo enseguida nos da unas gotas que nos tenemos que poner todos los días sin dejarlas, y esto es lo que nos va a controlar la tensión y va a evitar que vaya más el glaucoma. Aparte de esto, bueno, pues también existen, cuando ya el glaucoma está más avanzado, en etapas más avanzadas, pues existe pues una cirugía con láser que se llama trabeculoplastia. Y junto con la cirugía, con la medicación, pues es como se va tratando el glaucoma, para evitar que la visión que nos queda, pues no perderla. Si hemos perdido parte de la visión, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues si hemos perdido la parte de visión debido al glaucoma y no la podemos recuperar, siempre hay ayudas visuales que se llaman ayudas de baja visión para ayudarnos a mejorar la poquita visión que nos queda. Estos son pues lupas, son filtros especiales para las lentes, o sea, hay muchas cosas que se pueden adaptar a toda esta gente para intentar mejorar un poco la visión que les queda. ¿Qué podemos hacer, Belén, para proteger la vista? Bueno, pues como hemos comentado, importante son las revisiones, acudir al oftalmólogo frecuentemente, a la óptica frecuentemente, para poder descartar en cualquier momento, sobre todo la toma de tensión se puede hacer en cualquier óptica hoy en día, entonces es una forma bastante fácil para empezar a controlar esta enfermedad. Por supuesto, un examen de fondo de ojo también en cualquier óptica también te lo pueden hacer. Entonces es fundamental la prevención. Por supuesto, si tienes glaucoma, pues avisa a tu familia. Oye, tengo glaucoma, que lo sepáis y que también os tenéis que revisar porque es una enfermedad que se hereda. Hereditaria. Y simplemente es eso, es cuidarse un poco la tensión para poder tener una buena salud ocular y evitar que el glaucoma no nos pille. Muy bien. Belén Ferrero, de Borja Ópticos, ¿dónde os encontramos? Recordemos. Bueno, aquí en Ontinyent, en la calle Gomis número 1, y también en Albaida, en Gandía y en Oliva. Muy bien, gracias por acompañarnos. Igualmente. Y ahora nos vamos a marchar hasta el CIM de San Rafael, aquí en Ontinyent.